Bueno, mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a leerles Daniel 10. No cambié el formato acá, pero Daniel 10. Y antes quiero hablarles un poquito de Daniel 9, que les quede viendo como esa información de Daniel 9. Entonces, Daniel 9 nos hablaban de que había 7 semanas y 62 semanas desde que se envió la notificación de restauración del templo hasta la venida del Mesías príncipe. Entonces, estas semanas son 7, se cuentan en años, se multiplican por 7. Entonces, si multiplicamos esto, viene a ser más o menos 7 por 7, 490 años. Entonces está desde que el rey Artajerjes ordenó la reconstrucción del templo hasta que vino Cristo, son 490 años, que son 70 por 7. 490 años es lo que hay en ese tiempo. Las primeras 7 semanas nos hablan, o primeros 7 por 7, 49, los primeros 49 años nos hablan de la reconstrucción del templo, y después las 62 semanas nos hablan del tiempo de que se demoró Cristo en venir, después de que el templo fue construido en Jerusalén, reconstruido. El templo lo construyó, el primer templo lo construyó Salomón, pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia, pero luego fue vuelto a reconstruir por esos imperios mismos, especialmente por Artajerjes, que es como rey de Persia, ¿ok? Medio de Persia. Entonces, eso es lo que habla Daniel 9. Y también nos habla de que también hubo un tiempo que venía otro príncipe después de que Cristo muriera, que iba, y este es el anticristo, ¿cierto? Y dice que a la mitad de la semana él iba a acabar el sacrificio y la ofrenda. El sacrificio y la ofrenda nunca han cesado, ¿cierto? Nunca han cesado, porque Cristo es nuestra ofrenda y nuestro sacrificio eterno, ¿cierto? O mientras estemos en esta tierra, porque Él es el que nos perfecciona. Pero creo yo que esa semana y media es lo que yo les he dicho en otro, siempre, que son 3 años y medio de gobierno del anticristo en la tierra. Son los últimos 3 años y medio donde Él se va a revelar como tal, con todo su poder, y va a ser el mismo tiempo que la iglesia y los judíos van a estar predicando fervientemente. Son 1260 días o 3 años y medio, y es a la mitad de la semana. Mitad de la semana significa 3.5. Te vas a ir, mi amor, váyase. Ya. Chao. Entonces, mitad de la semana significa 3.5 años. 7 es la semana completa, ¿cierto? 7 años es la semana. Entonces, mitad de la semana serían 3.5. Entonces es lo mismo que dice Apocalipsis, que son esos 3.5 años donde el anticristo va a estar aquí. ¿Y por qué se cesa la ofrenda? Se cesa la ofrenda y el sacrificio, porque ya fuimos perfeccionados, ¿cierto? Porque ya no, ya Dios nos va a dar el cuerpo eterno, y ya no va a haber más dolor para nosotros, no va a haber lágrimas, vamos a ir ya a la eternidad con Cristo. Entonces esto va a acabar y el anticristo será juzgado. Hoy vamos a leer entonces, les voy a leer hoy Daniel 10, vamos a entregar este tiempo a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pido que te glorificas en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis canales de contacto son en TikTok, @adasa.predicaciones, en YouTube, adasa-g2j, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren que les predique directamente, quieren algún consejo o algo. Ok, voy a leer ahora sí el capítulo 10 de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar. Palabra verdadera acerca de un gran conflicto. Y él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligiéndome por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado ni carne,
ni vino, entraron en mi boca. Ay, Dios. Ok. Ni me ungí con ungüento, hasta que fueron cumplidas 3 semanas enteras. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lino blanco, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como un grisólito, su rostro como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Esto es muy parecido a lo que apareció en Apocalipsis, ¿cierto? Es un varón, las antorchas de fuego en sus ojos, ¿cierto? Sus brazos y pies tenían refulgencia de bronce incandescente. Es lo mismo que se ve en Apocalipsis, la misma visión. Y el sonido de sus palabras era como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Pero un gran temor se apoderó de ellos, y huyeron para esconderse. Quedé pues yo solo, vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en abatimiento, y no tuve vigor alguno. Lo mismo le pasó a Juan cuando tuvo la visión con Cristo. O sea, es la misma referencia. O sea, es la misma visión. El mismo personaje se presentó, el mismo personaje que es Cristo se le presentó a Daniel. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí de bruces, desfallecido como con mi rostro en tierra. Pero he aquí una mano me tocó e hizo que me enderezara sobre mis rodillas y las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Yo les quiero contar como una experiencia. Yo alguna vez, estando en una iglesia, tuve un sueño, y ese sueño me pasó esto mismo. O sea, me pasó, no les quiero contar todo el sueño, pero en el sueño el Señor llegaba a ese lugar. Yo no lo vi, o sea, yo no lo vi, pero llegaba a la presencia de Él, y lo que yo sé es esto, sentí eso mismo que sienten ellos. O sea, caí al suelo totalmente, o sea, no podía ni moverme. O sea, es como, sí, pero se sentía la presencia de que el Señor estaba, pero no se podía mover. O sea, yo no me podía mover en el sueño. Es parecido a esto, o sea, cómo es la presencia de nuestro Dios, de Jesucristo. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y cuando me hubo dicho estas palabras, me puse de pie temblando. Me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de mi Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, aunque queda otra visión para aquellos días. Mientras me decía estas palabras, yo estaba con mi vista en tierra, enmudecido, pero he aquí algo como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces debemos entender, es un personaje el que está hablando con Daniel, y es otro personaje el de la visión, ¿cierto? El que toca los labios, el que es la visión como de hombre, ¿ok? Es lo que entiendo. Pero aquí algo como una semejante de hijo de hombre. Este hijo de hombre siempre es Jesús. Entonces el que le está hablando, que muy amado y que no había podido venir antes, no era el Señor Jesús, no, pero creo que es el ángel Miguel. Pero él estaba viendo la visión de un hijo de hombre, que fue la que nos habló de los ojos de fuego y todo eso. Pero he aquí algo como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Vea, mientras me decía esas palabras, yo estaba con mi vista en tierra, enmudecido. Pero aquí algo como una semejanza, o sea que había una persona que le estaba hablando, pero había otro
que era el Hijo del Hombre. Mientras me decía esas palabras, yo estaba con mi vista en tierra enmudecido, pero he aquí algo como una semejanza de Hijo de Hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mi Señor, delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me ha quedado aliento. Entonces aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y no bien hubo hablado, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes para qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia, y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia. Pero te declararé lo que está registrado en el escrito de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, aquí está hablando Jesucristo y está diciendo que Miguel, que es el arcángel Miguel, es el que ayuda, ¿cierto? El que ayuda en esta batalla, es como el comandante del ejército de Dios. Ese es Miguel, el comandante del ejército de Dios, mientras que Gabriel es el comandante del mensajero, es el que envía el mensaje. Ok, entonces aquí yo entiendo que es así, porque más adelante se revela como Gabriel. Entonces, el semejanza de Hijo de Hombre es justamente ¿quién? Jesucristo. Y él estaba diciendo que iba a ir a pelear, iba a ir a pelear otra vez con estos reyes de Grecia, de Persia. Ok, ¿qué sacamos de este mensaje? ¿Qué mensaje doy? La verdad no sé. Vemos como Daniel tenía una visión, ¿cierto? Y es la semejanza de Jesús, o sea, es la visión de Jesús. Y es esto mismo del Apocalipsis. Por eso yo les quise leer el libro de Daniel, porque... Y aquí está hablando que de Ciro, y ya Ciro es rey también era un rey de Media y Persia. O sea, todavía no había llegado el rey de Grecia, y ya le estaba diciendo a Daniel que iba a venir ese otro rey a gobernar, ¿cierto? Porque eso hacía parte de la vez, esos reinados del mundo, aunque el Señor es el que pone y quita reyes, incluso terrenales, siguen siendo reinados del mundo. Entonces él quiere establecer su reino, o sea, él quiere que cesen esos reinados terrenales para establecer su reino. Entonces él está peleando, entiendo yo, con esos reinos terrenales, pero no pelea una batalla, no es terrenal. La lucha que el Señor tiene es una lucha espiritual. Y la lucha que nosotros debemos tener es espiritual, no dejarnos absorber por los reinos terrenales, ¿cierto? O sea, nosotros aunque andamos en la carne, dice Pablo que no vivimos, algo así, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. O sea, nuestra lucha es espiritual. Entonces no se trata de quitar presidentes ni nada, sino que ese gobierno terrenal no nos absorba a nosotros. Yo les tengo un testimonio, yo estuve mucho tiempo absorbida un poquito por la política, a raíz de cosas que no quiero hablar, porque tocar esos temas sería hablar de política y no quiero tocar esos temas. Entonces es lo que Dios pide, que venzamos, venzamos, sí, venzamos, creo que se dice así. Este reino terrenal por medio de obedecer a Dios, o por medio de orar, por medio de no permitir que las cosas terrenales nos absorban. O sea, la política no nos puede absorber. Yo veo muchos púlpitos absorbidos por la política, que son de derecha, que son de izquierda, que son de centro, que este no, que este sí. Cuando el Señor no nos mandó a hablar de política, incluso cuando el Señor le llevaron una moneda, le dijeron: Señor, es bien dar el impuestos al César, y el Señor le dijo: muéstrame la moneda, y se la mostraron y dijo: bueno, ¿de quién es el sello y la inscripción? Del César. Ok, dale al César lo que es del César. O sea, nosotros ganamos cuando al César le damos lo que es del César. Yo también les he enseñado que uno no puede obedecer a Dios si no obedece los gobiernos terrenales. Entonces es obedecerlos, pero no dejarse llevar por esos gobiernos. Obedecer es obedecer lo que es correcto,
es respetarlos, pero no dejarnos absorber por ellos. Es lo que Dios demanda, porque Dios está en una lucha con esos gobiernos terrenales, para quitarlos, para que quede, pero no es en este tiempo. Cuando esta tierra sea quitada, es que esos gobiernos terrenales van a terminar, mis amados. O sea, no es que Dios en esta tierra va a matar a un presidente o a hacer esas cosas, no. Él quiere que nosotros como iglesia no seamos absorbidos por esos gobiernos, porque esos gobiernos hacen parte de la bestia, porque son gobiernos terrenales, mis amados, son gobiernos terrenales, no es para uno llamar a Satanás a ningún presidente, alcalde, gobernador, pero sí para entender que ellos son gobiernos terrenales, que debemos respetarlos, claro, porque son el César y Dios quiere que los respetemos porque Dios es el que los puso, pero, eh, pero no pero no de manera tal que nosotros seamos absorbidos por la tierra, sino que nosotros podamos poner nuestros ojos en Cristo, sabiendo que Él todos esos gobiernos los vence, todos esos gobiernos terrenales Él los vence, para que nosotros espiritualmente tengamos. Entonces, no es, o sea, el César lo que es de César, lo que es terrenal, lo que hay que obedecer, las leyes terrenales hay que obedecerlas, pero lo de Dios es de Dios y lo de Dios es nosotros como hijos de Dios y sobre todo los ministros de Dios, no dejarse absorber por la política y es muy común, es lo más común que hay, que se dejen absorber por la política, que llegan tiempo de elecciones y ya están diciendo por quién, quién les gusta, quién no. Y Dios no quiere eso, o sea, Dios no quiere eso porque la política va por un lado y obedecemos al político que gane, pero por otro lado va el Señor. Y cuando predicamos no tenemos que dejarnos absorber por estas cosas. Es como lo que puedo decirles ahorita de este tema. Y como el Señor viene y es el que tiene esos ojos y es el perfecto, mi amado. O sea, el gobierno terrenal es derrumbado, no es perfecto. El gobierno del Señor es bronce pasado por fuego, es un bronce refulgente, no sé cómo decirlo, pero es firme, sus ojos son llama de fuego. Ese es el gobierno que nosotros en el que tenemos que habitar, en el que tenemos que militar, mi amado. No importa si el alcalde, el presidente hace cosas injustas en nosotros, no debemos enfrentarnos a ellos ni meternos de ninguna manera. El diablo siempre nos va a tentar para que nos metamos como ministros de Dios. Usted como persona, como ciudadano, usted tiene derecho a opinar y usted tiene derecho a decir lo que usted quiera, pero cuando usted se mete a servir a Dios, no puede usar el púlpito ni usar la predicación para usted ir a hablar de política. Eso no está bien, eso no es correcto, eso no viene de Dios. Porque no es lo que Dios quiera, así nosotros nos parezca, pero es que este político está bien, Dios quiere que hablemos de él porque él está bien y este otro está mal. No, lo que es de Dios y al final Dios es el que va a elegir. Sí, nosotros tenemos derecho a escoger al que nosotros queramos, nosotros tenemos derecho a votar por el que queramos, simple. Pero lo que no, como ministros de Dios, no tenemos derecho es hacer política con lo de Dios, porque son gobiernos terrenales. Y Dios va a abolir todos esos gobiernos terrenales. Tenemos que militar es en Dios. Dios tiene una lucha con los gobiernos terrenales, pero no es una lucha desde aquí, desde el púlpito. Es una lucha de que Dios va a destruir esta tierra. Esa es la lucha. O sea, los gobiernos terrenales van a ser destruidos porque se va a destruir esta tierra y Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Es eso, por eso es que va a ser destruido. Entonces es la lucha del Señor luchando por cada gobierno y todos esos gobiernos los muestran en Apocalipsis. ¿Cuántos gobiernos son? Son 8, aunque realmente son 7 gobiernos, porque el último gobierno, que es el del anticristo, hace parte de los primeros 5 gobiernos, y ese sí quinto gobierno, creo yo, que es como esa representación de la mezcla del pueblo judío con el imperio romano. Recuerde que aún los judíos hacen parte, pero terrenalmente, ¿cierto? Cuando se mezclaron con Roma, en ese tiempo, porque ellos fueron crucificaron a Cristo, ¿sí? Es la mezcla de barro con hierro, esa mezcla. Entonces, el anticristo se levanta de ese último gobierno, ese quinto. ¿Cuál es el sexto gobierno? Yo les había dicho en Apocalipsis que el sexto gobierno, no me acuerdo cuál era, pero que estaba gobernando en el tiempo de Juan, ¿cierto?
Y pienso que era como esto de empezar a ir quitando las normas de Dios. O sea, ese es como el sexto gobierno, lo entiendo así, quitando las normas de Dios. Y el séptimo es cuando ya las normas ya todas las normas están quitadas. Y el octavo y las normas de Dios son los mandamientos, los 10 mandamientos. Por eso en Apocalipsis vayan, lean, vayan, miren los mensajes que yo les he dado de Apocalipsis donde les cuento cómo ya llegó en el 2000, creo yo en el 2020, COVID-19, sí, en el 2020 con el COVID-19 se empezó el octavo gobierno. O sea, el sexto gobierno llegó hasta que se incumplieron los mandamientos. Y yo les cuento en esto de Apocalipsis, yo les mostré cómo se iba incumpliendo cada mandamiento. Con cada cosa, o sea, cómo las normas, las leyes del Señor, los mandamientos del Señor se iban de alguna manera dañando, ¿cierto? En general, en norma general. Y parte de esas cosas no me acuerdo en este momento, ¿cierto? No me acuerdo, pero ya se los dejé allí. Entonces, esos son los 8 gobiernos que hay. El último es el del anticristo y creo que estamos en este momento en ese gobierno del anticristo. Entonces, tiene una lucha con esa bestia continua, porque la bestia empezó con Nabucodonosor, o sea, es la primera bestia. Y Dios tuvo una lucha con Nabucodonosor, claro. Dios le habló a Nabucodonosor y Dios hizo que Nabucodonosor lo siguiera. Mira, no es que los gobiernos sean malos, incluso Nabucodonosor al final alabó al Señor, sino es el gobierno en sí, el gobierno que sea terrenal. Recuerde que Jesucristo que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pone la vista en las cosas de los hombres, no en las de Dios. Entonces son los gobiernos terrenales que tienen obligatoriamente que poner la vista en las cosas de los hombres, es que así es. O sea, no sirve un presidente que esté poniendo la vista en las cosas de Dios, porque entonces ¿cómo va a ejercer? ¿Cierto? Tiene que poner la vista en las cosas terrenales, pero los hijos de Dios tenemos que poner la vista en las cosas celestiales. Mis amados, ese es el mensaje. Nosotros como hijos de Dios, y más que todo cuando estamos metidos en predicación y en cosas de Dios, debemos dejar lo terrenal para el que es político, para el que haga eso, dejarlo. Nosotros dediquemos a las cosas de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? A orar, ayunar y hablarle a la gente que debe respetar las autoridades terrenales, porque es lo que Dios demanda. Hay que respetar al César. El que se enfrenta al César y es a cualquier gobierno terrenal se está enfrentando a Dios mismo. O sea, Dios se enfrenta a sus gobiernos, pero es espiritualmente. Convenciendo sus corazones de cada persona, pero sobre todo convenciéndonos a nosotros que esto no es a toda la raza humana, de que no podemos poner la vista solamente en lo terrenal, que lo terrenal un día va a acabar, o lo terrenal un día va a cesar. Entonces, este es el mensaje para hoy. Espero que sea de edificación para ustedes, espero que también me edifique mucho a mí. Estaba complejo, pero es la misma visión de Apocalipsis 2 o Apocalipsis 1, ¿sí? Donde aparece el Señor, es la misma visión donde aparece el Señor y Él es el que lucha, es el que pelea la batalla con nosotros, mis amados, y no es una lucha de discutir, es una lucha espiritual, de ganar almas que están en lo terrenal, que están enfocados en lo terrenal. Dios no quiere que nos enfoquemos en lo terrenal, sino que pongamos en la vista en lo celestial. Entonces esa es la lucha. Bueno, mis amados, espero que este tema les bendiga grandemente a ustedes y a mí también, que tengan un feliz día y espero que nos podamos ver ahorita a las 10 con la gracia de Dios.